Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Parece mentira que con el pésimo tren, el pésimo enlace ferroviario que tenemos en la provincia de Almería, que sea noticia y que sea noticia de primera plana. Miren ustedes. El tren es noticia porque se ha parado la obra del AVE en la provincia de Almería. Por lo tanto, habrá nuevos retrasos. Hoy el diputado del Partido Socialista Obrero Español, Indalecio Gutiérrez, ha hablado, como siempre, en clave también un poco sórdida en cuanto a los motivos por los cuales el Gobierno de España ha tenido que rescindir el contrato, por lo tanto paralizar las obras. ¿Cuál es el problema? Pues parece ser que hay una disputa, por así decirlo, en los precios establecidos para el contrato. Bueno, pues esta discrepancia se ha saldado con una paralización. Pero es que ya van muchas paralizaciones. Es que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, aunque sea para construir una caseta de un perro, tiene problemas para concluir la obra con normalidad. Ya no se trata de obras grandes, importantes, medianas, no. Es que cualquier obra que se haga en Almería y que lo hace el Gobierno Socialista, tiene problemas, tiene dificultades para de principio a fin salvarse sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, pero es que ahora nos llega otra peor noticia, y es que Almería definitivamente va a quedar condenada a que el tren la parta otra vez por la mitad, y concretamente en el tramo más importante de la ciudad, la zona de la Rambla, la zona de las Almadrabillas y la frustración del proyecto Puerto Ciudad, porque ahora el compromiso ineludible para la autoridad portuaria es que el tren llegue al puerto de la capital almeriense. Y lo hará semisoterrado en trinchera, soterrado que no, y en superficie. La verdad es que ayer estuvimos hablando de este asunto. Uno de los contertulios, Víctor Hernández Bru, de ESN Radio, director de ESN Radio Almería, pues no conocía este asunto, y esta misma mañana en ES Radio Almería ha tenido una entrevista con Jesús Caicedo, presidente de la autoridad portuaria. La entrevista no ha podido ser más, desazonante, porque, entre otras cosas, no sabe el presidente de la autoridad portuaria exactamente ni cómo va a llegar el tren, que va a llegar, eso sí, pero no sabe ni cómo va a llegar, si va a llegar volando, si va a llegar soterrado, si va a llegar semisoterrado, cómo va a cruzar la Rambla, tampoco dice nada, pero que va a llegar al puerto. Pero eso sí, sin perjudicar los intereses de los ciudadanos de Almería. Y por otro lado, también ha dejado claro y evidente, de forma palmaria, que van a destrozar el Club de Mar de Almería. El proyecto que tienen es llevarse el varadero. Hoy ha quedado perfectamente clara en las declaraciones de Jesús Caicedo en ES Radio Almería, y tendremos oportunidad de reproducirlas en los próximos minutos. Y también se van a llevar la zona del parking en superficie del Club de Mar. No se lo han preguntado y por lo tanto no lo ha dicho, pero también está en el paquete de las medidas que tiene Puertos del Estado y Autoridad Portuaria para desarmar y para desmembrar el Club de Mar de Almería. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés Felipe. Estamos ya en puertas de vacaciones, ¿eh? Este es el último día ya antes de las vacaciones de verano. Estamos en puertas de vacaciones, pero vaya temas que traes para hoy, para estar cerrando temas. Sí, campaña. Pero bueno, es lo que manda la actualidad, ¿no? Pues sí, se entiende que estamos... Bueno, que la clase política no para, como suele decirse, y que parece ser que siempre coincide que se dejan muchos temas sensibles o decisiones importantes para esta época, en la que se intenta que tengan poca trascendencia mediática. Claro, las vacaciones, la playa, el chiringuito, todas estas cosas también... Diluye un poco. Sí, laminan un poco esa cresta de la actualidad informativa. ¿Y qué me dices? Buenas noches, Quique. Buenas noches, Quique Ruiz. Felipe. Pues nada, pues actualidad movida, ¿no? Como todos los días. Si nos levantamos con una noticia diferente, pero esto del tren es como el sueño de la marmota, ¿no? Yo no sé cuántas veces he venido a este programa y en todos los programas hemos hablado del tren y siempre hablamos de lo mismo. Los retrasos, la falta de compromiso, la falta de inversión. Ya es cansino. Yo de verdad que es un tema que ya es que esto aquí que parece el tren de la bruja o el tren de total, y la verdad que es penoso porque por la parte que nos toca a nosotros, que estamos gobernando, que nos costó sacar unos presupuestos, que
que se incrementaban las inversiones en infraestructura para la conexión ferroviaria. Luego viene esta noticia, la verdad, pues que nos genera unas contradicciones muy gordas. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno desde ya es dar explicaciones de por qué se ha producido ese retraso en la adjudicación del año 2019 en este tramo que no ha salido, que al parecer se ha paralizado la licitación, y volver a licitarlo con la mayor urgencia posible, porque es que si no, es que no hay manera de avanzar en estos temas, que es penoso. Pero además, siempre el argumentario es siempre el mismo, y a mí me sorprende que esta mañana en la rueda de prensa de Indalecio también ha salido a reducir la misma justificación, es decir, los modificados. Es verdad que siempre, tú lo sabes, Quique, tú también, Antonio, que cuando nos enfrentamos a inversiones de cierto calado o de cierta relevancia, pues bueno, pueden surgir cuestiones que no se calibran del inicio o que hacen modificar los importes iniciales. Pero es que es una tras otra, es la máxima común del tren, especialmente en estos últimos años, tanto con gobierno del PP como gobierno del PSOE, los continuos modificados y las continuas paralizaciones. Entonces, al final lo que se pone de manifiesto es que Almería somos los últimos en cuanto al interés de la clase política en general, del gobierno central y de la Junta de Andalucía en los 37 años de gobierno socialista, y que el pueblo de Almería siempre que tiene que pagar el retraso a esas inversiones. Hablabas tú del tema, no sé si lo vamos a tratar a continuación, del tren en el puerto. Viendo cómo se está gestionando el AVE, la cantidad de años que llevamos a alta velocidad a la capital, yo creo que no debe preocupar que se hable del tren. Que es verdad que es un proyecto que yo no defiendo, pero probablemente pasen 2 siglos hasta que se ponga sobre la mesa algo ya o hechos, digamos, contundentes. Para tener no creas, porque hay unos intereses directos, no confesados, por parte de la autoridad portuaria, que no te lo va a contar, evidentemente, del por qué se va a acometer primero en una fase, digamos, de proyecto de ampliación de negocio de 40 millones de euros para hacer algunas mejoras en el puerto, sobre todo en zona industrial, ¿eh? Aquí estamos hablando únicamente de inversión para actividades industriales, que pueden ser nocivas, insalubres y molestas para los ciudadanos por la imbricación tan directa que tiene el puerto. ¿Pero hay un estudio económico que avale esa actuación? Ninguno. Porque es una actuación. Ninguno. Es mi pregunta, mi eterna pregunta. ¿Hay algún requerimiento por parte de empresa alguna, de actividad económica alguna, que haya puesto sobre la mesa la inminente necesidad, la imperiosa necesidad de que el puerto se conecte con la red ferroviaria para que prosperen algunos negocios que eran tan, digamos, larvados y que no pueden despegar y no pueden levantar cabeza porque no tienen vía del tren? A ver que lo digan, que salgan a ver qué actividades económicas son esas que imperiosamente necesitan la conectividad ferroviaria. Por otro lado, ¿se ha hecho algún estudio de mercado para hallar potenciales clientes para, digamos, nichos de mercado, volumen de negocio que ahora mismo está pausado porque no tenemos la red conectada por tren con el puerto? Bueno, no hay nada. Ni lo ha hecho la Cámara de Comercio, ni lo ha hecho Sempal, ni la universidad, ni grupos de empresarios del tipo que quieras, ni de agricultura, ni del mármol, ni del turismo, nada. Es que yo creo que incluso... Hombre, del turismo sí hay quejas. Sí hay quejas que efectivamente, porque además ahí están, que yo tengo copia, de una encuesta que se hicieron hace ya años. Lo hizo la otra propiedad del Hotel Almería. Hizo una encuesta cuando estaba de presidente de la autoridad portuaria, Nuno Amate. Y entonces había una encuesta del grado de satisfacción y mira por dónde dieron con unos americanos, que vinieron a un crucero. Y claro, Nuno Amate había puesto más o menos un zoco magrebí justo a la entrada al pie de la escala de la embarcación. Y claro, decían que no. Y además, por los tiempos que corrieron, estábamos hablando de situaciones muy tensas, pues bueno, pues la gente dijo, yo no quiero volver a Almería porque no me gusta lo que he visto. Y eso lo plasmaron en una encuesta, en una encuesta que obra en poder de más de una persona, entre ellos yo. Bueno, pero en fin, lo que vengo a referirme, lo del tren. Mira, yo decía que todo lo que se hace en Almería y que proyecta el gobierno, ahora el gobierno social comunista, es que es continuamente parón. No estamos ya hablando de discrepancias en el proyecto o en el coste económico, tal. Es que, por ejemplo, el tren para que llegue a Almería, para que llegue el tren a Almería, el tren normal, no estamos hablando del AVE, tuvo que hacerse un soterramiento del paso a nivel del Puche. Se paró
¿No recordáis que se paró? Sí, sí. Y Fernando Martínez vino a Almería a decir que había un problema, que es que había que ampliar la losa. Exactamente, había que ampliar la losa, que es la cubierta, en definitiva, de esa rotonda, de esa glorieta que hay. Bueno, pues se le quedó pequeña y tuvieron que ampliarla. Año y pico de retraso. Es que es cualquier cosa que hagas en Almería. ¿Qué es lo que pasa? Que no se hace un proyecto, digamos, con todas las prevenciones técnicas que haya que tener. Después hay que parar la obra y hay que demorar la conclusión un año y pico, y después ampliación económica del presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora tenemos los 25 kilómetros y medio, 106 millones de euros que están paralizados. Que están paralizados porque es que la obra ha plantado la empresa la obra. Sí, y se han marchado. Según hablan esta mañana de los 3 tramos que digamos que convergen, que transcurren por la provincia de Almería, el tercero de ellos, el de 206 millones, el que está parado por un modificado. Es verdad, apuntas tú con buen criterio que parece sorprendente que a la altura que estamos de medios científicos, tecnológicos y de capacidad de estudio de ingenieros, que nos sorprenda todavía que obras se tengan que modificar de manera tan cuantiosa, porque ya existe a priori un margen de modificado de cualquier actuación, pero siempre se superan esos márgenes, según parece, porque aparecen cosas, aparecen cuestiones que no eran previsibles. Ya con tanta asiduidad ya empieza a oler mal. Ya empieza a oler, es decir, ya no suena bien por lo que hablamos, por los medios con los que contamos y que sea esas cuantías tan considerables. ¿Qué pasa? Aquí lo que parece que trasciende detrás de todo esto es que hay una falta de pago a la empresa adjudicataria y que las empresas adjudicatarias están en una situación de indefensión porque si protestan, porque si reclaman, pues probablemente pues se queden sin esa adjudicación, claro. Y no solamente con esa, sino con futuras adjudicaciones. Entonces, puede ser el juego ahí en que entra la clase política jugando al modificado, jugando a la paralización, jugando a la suspensión, para al final no es otra cosa más que retrasar, y estamos a la altura que estamos sin tren. Pero bueno, es que si tenemos un mínimo de memoria, yo recuerdo que ha habido una serie de vicisitudes inexplicables en las obras que ha habido en Almería, no solamente con el tren, sino también con las autovías. No hablemos ya del retraso de casi 11 años de la A92, que aquello fue humillante para Almería. Pero en fin, ya más o menos estamos curados de espanto. Pero es que en la carretera de Ejido, en la autovía de Ejido, se paró 2 veces la obra. Y una de ellas, porque una se paró y se mantuvieron allí las máquinas. Pero otras, las máquinas eran de Burgos, recuerdo perfectamente. Vino una empresa de Burgos, una subcontrata sería seguramente. Se llevaron las máquinas y estuvo ese tramo de autovía desde Almería a El Ejido, estuvo parada una serie de meses la obra porque, claro, se llevaron las máquinas. Y tú fíjate el desacarreo que es llevarte las máquinas a Burgos, volver a recontratar con la empresa, pagarle en definitiva, que no es volver a contratar, es pagar lo que debían, y 3 veces que se han parado las obras en la red de la Almanzora. En este caso no es el gobierno central, es la Junta del PSOE. La Junta del PSOE dejó de pagar las certificaciones de obras de la red de la Almanzora 3 veces consecutivas. Y las 3 veces se plantó la obra y se llevaron la maquinaria. Y estuvo la obra parada en diversos tramos. Entonces, es que es increíble, por eso te digo, y no digamos nada ahora de la reforma o rehabilitación de la Casa Consistorial, del Ayuntamiento de Almería. También la Junta de Andalucía incumplió el pago solidario con el Ayuntamiento de Almería, porque era una operación solidaria. Y también, y es que vamos, es el cuento de nunca acabar. Yo no sé qué gobierno tenemos, cómo hemos aguantado tantos incumplimientos, tanta falta de yo qué sé, pero es que además la ley de contrato del sector público, Quique, que tú sabes igual que yo, tiene ciertas lagunas en ese sentido, es decir, que permite, hablando de ejemplos, en la obra de ampliación del paseo marítimo también hemos tenido un ejemplo similar en el que se llegaron a llegar las maquinarias por la paralización, la empresa Traxa, que fue una adjudicación temeraria, una baja temeraria. Es decir, no entiendo cómo se permiten todavía actuaciones similares de ese tipo, sabiendo que al final va a desembocar en eso. Es decir, que una empresa se mete o se adjudica un proyecto a un precio muy por debajo del que realmente tenemos constancia de que se van a realizar esas obras y que al final termina. En este caso concreto tuvimos que ir al Consejo Consultivo para que dictaminara en ese sentido, y ha sido 2 años para la obra. Sí, bueno, yo creo que es un poco, lo he dicho, el sueño de la marmota, ¿no? Hablar siempre de lo mismo, de retraso, falta de incumplimiento.
La conclusión es que Almería somos el último eslabón en la geografía española. Tenemos este problema histórico de falta de inversión en comunicación y en infraestructura, y la verdad pues que estas cosas pues al final a mí no me sorprenden. No me sorprenden ni para bien ni para mal. Entonces tenemos que seguir reclamando pues que se cumplan con las cosas, aunque es una situación cansina, pero hay que seguir reclamando la llegada del tren de altas prestaciones a Almería, la puesta en valor o el uso de la antigua estación de ferrocarril que se rehabilitó, está cerrada, y a pesar de la petición del ayuntamiento todavía no sabemos qué va a pasar con ese edificio, que es un edificio que puede dar muchísimo uso a la ciudad de Almería. Y lo del puerto ciudad es lo mismo. Yo creo que son un poco las administraciones, como no tienen tampoco inversiones o no tienen capacidad de saber lo que vamos a hacer, pues yo lo del puerto ciudad, lo de la conexión, lo he escuchado tantas veces, pero como decís vosotros, no hay ningún estudio, yo no he visto ningún estudio, ninguna propuesta viable, cuantificada económicamente, eso cómo va a repercutir en la ciudad económicamente. Y luego también esa obra creo que tendría un impacto altísimo. Estamos hablando que estamos al lado del mar, es decir, unas cuestiones ingenieras que sean muy complicadas. Luchemos por llevar soterramiento, que es donde hay un acuerdo, que hubo un acuerdo de los principales grupos del ayuntamiento, creo que fue en el año 2007-2008, donde todos los grupos municipales se desplazaron ante el Ministerio de Fomento y se presentó una propuesta o el estudio informativo del soterramiento para que el tren llegue soterrado hasta la estación de Almería y recuperemos todo ese terreno para la ciudad y liberemos ese espacio. Ese es el acuerdo que hay. A lo mejor ese estudio hay que adaptar a la nueva situación, a la nueva realidad económica, pero yo creo que de la estación de tren al puerto no hay ningún estudio viable sobre eso. Yo es que no, de verdad, nunca he escuchado ninguno, y algunas veces he escuchado a una gente, como por ejemplo como Andrés Sánchez Picón, hablando de las ventajas que podría tener esto, o a la Cámara de Comercio, una vez lo he escuchado hablando, pero son declaraciones un poco generales, no hay nada concreto, ¿no? Entonces, yo no sé, la autoridad portuaria no debería aventurarse a hacer estas declaraciones porque realmente no hay un estudio empírico, pues si no, pues que contraten un estudio informativo, hagan un proceso de participación ciudadana, igual que han hecho el master plan del puerto, pues hagamos un master plan para el puerto ciudad, a ver si de verdad nos interesa eso. Pero ¿no? Quique, con independencia de que exista el informe ese del impacto económico, la necesidad económica de esa obra, que a mí me parece una obra carísima para lo que realmente puede aportar a la ciudad, desde el punto de vista del sentido estructural del master plan, que lo que se intenta es unir el puerto con la ciudad, no tiene lógica que ahora atravesemos con el tren. Pero es que parece que no le da importancia a que sea soterrado, elevado o a nivel de tierra. Ahora escucharéis decir, nada, igual, las declaraciones de Jesús Caicedo y sobre todo el interés que se toma en explicar. Sí, que parece que es irrelevante. ¿Cuál va a ser el modelo? Pues da igual como venga. Da igual. Vamos a escuchar ahora las declaraciones que ha hecho el alcalde con la intención de enviar una carta que esclarezca lo más posible qué es lo que está pasando con la llegada del AVE a Almería. Es una carta dirigida al Gobierno de España y concretamente a la nueva ministra de Fomento, en sustitución de Ábalos. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde. Pues he vuelto a firmar otra carta más, ya he perdido la cuenta de cuántas cartas he mandado a los diferentes ministros de Fomento del gobierno de Pedro Sánchez, pidiéndole a la nueva responsable, a Raquel Sánchez, que tengamos una reunión, que podamos sentarnos, que seamos conocedores, como socios que somos también en Almería Alta Velocidad, la sociedad de integración del AVE en la ciudad, pues de cómo van los diferentes tramos, los procesos administrativos, el discurrir de la obra, de cara, ya digo, a que haya transparencia, participación, que los almerienses sepan cómo está esta situación. Pues transparencia ninguna, porque hoy en una rueda de prensa, en una comparecencia ante medios de comunicación, el diputado por Almería del Partido Socialista, Indalecio Gutiérrez, ha hablado del asunto. No ha aclarado absolutamente nada. No ha dicho cuáles son los motivos reales, eso sí, lo ha envuelto todo de tal forma que parezca que la culpa la tiene el cha-cha-cha. Vamos a escuchar precisamente unas declaraciones que hacía Interalmería. Los tramos Los Arejos-Níjar y Pulpí-Vera, ya los modificados se han tramitado
Se está trabajando en ello y se está esperando a la autorización de continuidad provisional que llega en estos próximos días. En el tramo Níjar-Río Andarás es donde se ha producido también una petición de modificado con un recálculo de las infraestructuras, que hay una discrepancia entre lo proyectado, entre la empresa que proyectó y la empresa que está haciendo la construcción, y se están estudiando esos modificados para ver si son fundados y a partir de ahí autorizarlos. En principio, el día 9 de agosto se van a reanudar las obras en las zonas del tramo ese Níjar-Río Andarás que no están afectadas por esos recálculos. La fecha que se dio por parte del ministro es la que se estima ahora mismo y no tiene por qué haber ningún cambio en la fecha de llegada. Por estas cuestiones que han surgido ahora, que son totalmente habituales en todas las grandes infraestructuras. Que son totalmente habituales. Estas chapuzas son totalmente habituales. Además, si se está recalculando, ¿por qué se ha plantado la obra? Digo yo, que se puede seguir trabajando en la esperanza de que va a llegar a un acto de, digamos, de consenso entre la empresa y el gobierno, que es el que ha de pagar. Bueno, aparte, yo he escuchado la entrevista completa y aunque habla de habitualidad, luego critica que también se producían con los gobiernos del PP. Claro. Es decir, que al final cogemos el mismo argumentario que antes criticábamos. Pero hay una cuestión básica, y es que habla que los dos tramos anteriores están ya, digamos, en funcionamiento. ¿Qué va? Cosa que se puede probar, que es mentira, y que este se va a iniciar el 9 de agosto. Ya veremos el 9 de agosto. O sea, es que no podemos acostumbrarnos a mentir de manera tan descarada. Es que esto es lo que mata a este país, que la clase política se acostumbra a mentir descaradamente, a darnos datos. Dice que se pueden está trabajando comprobar en el tramo de Vera Pulpí, pero ¿dónde está? ¿Dónde están las máquinas? ¿Dónde se está trabajando en Vera Pulpí? Pero si es mentira. Pero bueno, es que no lo entiendo, en fin. Pues yo es que no tengo mucho más que decir, porque sí, bueno, la verdad es que son declaraciones que hace un diputado que representa al Partido Socialista, no es parte del gobierno. Él habrá dicho la opinión que le hayan dado desde el Ministerio de Ramos que esté tramitando este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que lo que tenía que hacer su delegado del gobierno, que es representante del gobierno en la provincia de Almería, es dar explicaciones certeras de qué es lo que está pasando y por qué se han retrasado esas cuestiones de esa obra. Al parecer un tema técnico, como hemos estado hablando de la ley de contratos, que bueno, es un tema, como él dice, que podría ser habitual en la gestión de las obras, ¿no? Pero eso hay que explicarlo, ¿vale? Pero yo el tema de las fechas de las obras públicas me pasa igual que con el tema de los juicios, ¿no? Cuando un cliente me pregunta ¿cuándo va a seguir la sentencia? ¿O cuándo va a acabar el juicio? Depende de la burocracia del juzgado, que puede ser eterna. A lo mejor puede tardar 3 meses o puede estar 2 años esperando una sentencia. Pues con las obras pasa igual. Yo creo que las obras son situaciones muy complejas, son obras de infraestructuras que requieren muchísimos trámites administrativos, hay muchísima burocracia en la administración, dependemos de muchas administraciones, de muchos informes sectoriales y a lo mejor cualquier cuestión pues, hace que el expediente administrativo se ralentice y tal, ¿no? Entonces eso hay que explicarlo con claridad a los ciudadanos. Lo que pasa es que los ciudadanos no lo van a entender porque al final la conclusión es que Almería seguimos estando en la cola de infraestructura en el territorio nacional. Pero parece mentira que una de las exigencias primordiales de la ley de contrato es el plazo de ejecución. Es decir, toda obra lleva un plazo de ejecución y eso es lo primero que se incumple sistemáticamente y más lo que hablábamos, lo que tú dices en el caso de Almería, siempre con Almería. Esa es la pena. Bueno, seguimos con el tren, en este caso la conexión del tren al puerto, un asunto que, como bien decía anteriormente Quique Ruiz, pues no se conoce demanda alguna por parte empresarial, ni mucho menos de la sociedad, alguna representatividad social que haya reclamado y documentado de una forma clara y evidente la necesidad de conectar el tren con el puerto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el imperioso motivo para que el tren llegue al puerto y además volviendo a partir la ciudad y en zonas muy sensibles? Bueno, pues ahora vamos a escuchar parte de las declaraciones que ha hecho sobre este asunto de la conexión del tren al puerto el presidente de la autoridad portuaria, Jesús Caicedo, insisto, esta mañana en una entrevista que realizaban en Es Radio Almería. Vamos a escucharlo.
Yo siempre he apostado porque el ferrocarril entre al puerto de Almería. Además creo que es más que necesario. El puerto de Almería es un puerto que tiene unas 75-80 hectáreas. Hay un puerto seco que se está intentando llevar a cabo en la zona de Níjar, y evidentemente sería un aporte más para el desarrollo del puerto de Almería, y con esto pues trataríamos de que hubiera mucho más trabajo y hubiese mucho más movimiento con respecto a la economía almeriense. Yo, lo mismo que están pensando y piensas tú, creo que tiene que ser así. No puede interceder a la ciudad. No sería lógico que estuviéramos viendo el tema del puerto ciudad, como lo estamos ahora mismo planteando, y ya hemos sobrepasado las cuestiones jurídicas y estamos ahora mismo ya en otro derrotero que próximamente podremos poner en marcha, como ya también estamos haciendo con el cable inglés, que está dentro de lo que es el puerto ciudad, el cable francés, la zona del paseo. Entonces el tren no puede pasar por medio de la ciudad y romper todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se hará? Evidentemente los técnicos son los que tienen que tomar esa decisión y cómo tienen que hacerlo. Es evidente que yo estoy de acuerdo en que no tenga bajo ningún concepto que estorbar a la ciudad. En superficie puede venir, pero no puede, en ningún momento puede entorpecer el desarrollo de la ciudad. Pero bueno, en superficie ya entorpece el desarrollo de la ciudad, ¿no? Porque si... No, porque habrá alguna parte donde vendrá soterrado y en otra donde salga, y aprovechando temas de puente. Esos son temas de ingeniería que yo no puedo ahora mismo poder desarrollar porque no soy ingeniero. Pero sí os digo que bajo ningún concepto va a estorbar al desarrollo de la ciudad. ¿Sabes? ¿Que va a ser soterrado? Pues no lo sé, probablemente, que tenga que ser soterrado. ¿Que va a ser de la altura? Pues no sé los técnicos al final cuál va a ser su decisión. ¿Que va a ser que por un momento dado va soterrado y después sale a la altura de ya dentro del puerto? Pues no lo sé. Eso lo tendrán que hacer, y de momento lo que se va a firmar es con ADI para tener un anteproyecto y llevar hacia adelante este proyecto. Yo siempre he apostado porque el ferrocarril... La verdad es que, no sé, que me desarma, es lamentable. Yo creo es que realmente muy lamentable. Que bueno, que Caicedo es una persona que bueno, aunque no no estamos hablando de la persona, estamos hablando del cargo. Sí. Esta mañana hacía yo en unas declaraciones también, una intervención que tenía en el radio, y decía, antecedo ante todo, que para mí Jesús Caicedo como persona y como profesional de lo suyo me parece excelente. Otra cosa es la pésima suerte que hemos tenido en Almería con los sucesivos autoridades portuarias, porque no nada más de Trini Cabeo, Carmen Ortiz y ahora Jesús Caicedo han sido un auténtico desastre y han ejercido como factor limitante para el desarrollo de Almería. Todos y todas los mencionados anteriormente. Todos. Y desde que se puso la valla hasta la fecha, el puerto de Almería ha mirado de forma endógena para sí, y no le ha importado para nada los efectos perniciosos que ha producido la ciudad, con el granel a la intemperie, con el batiburrillo que tiene formado allí, ahora con una central de contenedores que tienen ahí embutido en la ciudad. Con esa conexión tan íntima que tiene con la ciudad, no se debe de permitir que haya esa invasión y ese entorpecimiento. Y ahora, por supuesto, cercenar, cortar otra vez la ciudad. Pero bueno, ¿qué es lo que está explicando Jesús Caicedo? Que el proyecto dice que va a ir así. Pero bueno, que un tren no puede ir así. Que ahora se soterra, o como él no sé lo que ha dicho, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuánto, que ahora en superficie. Bueno, ¿esto qué? Es lamentable. Como iba a decir, como dices tú bien, Jesús Caicedo es una persona que yo le he reconocido, sobre todo cuando fue senador del Partido Popular, el empeño que puso para luchar para el tema de Palomares, que Estados Unidos cumplía su compromiso. Pero hasta en Estados Unidos, hasta en Washington. De llevarse, es una cuestión que... No tiene nada que ver, y como siempre, persona entrañable... Pero creo que aquí las declaraciones que ha hecho ha patinado bastante. Yo creo que un político, cuando está ejerciendo un cargo de esa responsabilidad, si no tiene un informe técnico que te avale una cuestión clara, pues no haga esas declaraciones. Porque al final pues tiende a confundir y al parecer como que está un poco improvisando tu gestión. El puerto ciudad, todos sabemos, como hemos dicho, yo desconozco si hay un documento o hay algún documento técnico que avale esa intervención en la ciudad de Almería, o que eso sea una demanda histórica. Hasta donde yo sé, la demanda histórica es el soterramiento
desde la vía del tren de Huércal, desde Huércal Sí, hasta la ciudad estación. intermodal. Ahí es donde hay un acuerdo, hay un documento, hay una cuantificación. Vamos a trabajar en eso. Entonces, poner ahora el puerto ciudad, bueno, pues podemos abrir el debate, como muchísimos debates, pero lo que hemos dicho de los presidentes de autoridad portuaria es que a lo mejor desde la ciudad no hemos tenido un proyecto de ciudad claro de qué queremos, cómo queremos la integración en el puerto de ciudad, Claro. y eso es lo que estamos. Y el puerto, pues tenemos parches. Hace poco estuvimos hablando también aquí del tema del agua fecales, ¿no? El otro día fui al juzgado a sacar un expediente de una denuncia que pusimos Ecologista Nación por el tema de aguas fecales, y me encontré que Medio Ambiente ha abierto un expediente de sanciones a la autoridad portuaria por verter agua fecal allí en la ballena. Y parte de los se están produciendo por eso. De eso no se habla, que me parece una vergüenza. O sea, que lo está vertiendo la autoridad Al portuaria. parecer, hace un año yo me quedé sorprendido. Medio Ambiente le abrió un expediente de sanciones a la autoridad portuaria por el vertido de esa agua, porque hay una arqueta, no sé qué, y se está vertiendo agua ahí sin depurar y tal. Yo me quedé muy sorprendido. Pero te refieres a la del fondo de la Rambla. Sí, al del fondo de la Rambla. Sí, claro, es que hay un dices, expediente de sanción abierto. ¿Qué por tipo de parte alcantarillado puede tener el edificio de la autoridad portuaria? Yo ¿Qué son tipo de cuestiones alcantarillado? que me quedo ¿Y sorprendido. de depuración? Pero es que esa en concreto siempre hablan de aliviadero, no como agua residual, sino de aliviadero, cuando a todas vistas son aguas Pues residuales. hay un expediente de sanción, no sé en qué habrá quedado eso, pero yo me quedé sorprendido. Entonces, esas son las cuestiones que la autoridad portuaria debería preocuparse. O, por ejemplo, el castillo de San Telmo. ¿Qué hace el faro de San Telmo cerrado desde hace tantos años, que es un sitio emblemático, un mirador para la ciudad? Como tantas cosas. Entonces, yo creo que la autoridad portuaria, pues como dices tú, Pero yo creo que a veces es un factor limitante. que tú has dado la clave, es decir, la figura del presidente de autoridad portuaria, desde el punto de vista tanto jurídico como político, es un tanto compleja. Desde el punto de vista jurídico, porque tienen competencias ambas administraciones más importantes, tanto Estado como autónomas, y entonces está ahí un poco entre dos aguas. Y desde el punto de vista político, porque bueno, como lo designa la Junta de Andalucía, y tiene que mirar un poco por los intereses al final de los políticos que le nombran, pues por eso los sucesivos o los anteriores que ha habido presidente de autoridad portuaria vinculados con, digamos, la empresa en sí, que es el puerto, que hace ya muchos años que se desvinculó de la ciudad, pues es difícil que hagan un buen papel, porque están gestionando algo que no está bien encuadrado en la ciudad. Y ahora, pero es que seguimos haciéndolo mal. O sea, si ya había un proyecto de puerto ciudad o un master plan que intenta un poco compatibilizar eso y unir el puerto con la ciudad, ahora intentamos meterle el tren, que además pensamos que da igual que vaya soterrado, por arriba, por abajo, con lo que supone de coste, y que decimos que no va a paralizar el desarrollo de la ciudad. Y eso, a mí me da la sensación de que probablemente se empiece este ingente proyecto que es el master plan por la parte más fácil y menos, digamos, que menos necesidad tiene, que es el Club de Mar. O sea, el Club de Mar, que es la institución que mejor está integrada en la ciudad, la institución que más, digamos, más participación ciudadana tiene dentro del puerto, la institución que en sí representa el proyecto de Puerto Ciudad en sí, ocio, deporte, restauración. Eso, que es lo que mejor funciona y lo que mejor tiene diversidad para la ciudad, es lo primero que se toca, cuando el principal problema que tenemos es la valla. Esa valla, esa frontera, que es la que divide la ciudad del puerto, la que separa el puerto de la ciudad. Y eso primero que tenemos que atajar. Vamos a ir a publicidad, pero es curioso cuán lamentable puede ser la intervención y la actuación y los designios que nos depara la acción de la autoridad portuaria, que ha logrado poner de acuerdo al unísono dos ideologías tan antagónicas como Izquierda Unida y Vox. Y la mía también, por supuesto. O sea, sí, que estamos de acuerdo todos, ¿no? Con matices, podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas, Sí, pero a lo mejor de fondo es que a lo mejor no es un mejor momento para plantear esa hora del puerto de ciudad. En fin. Y la forma. Bueno, vamos a publicidad. Segunda parte de la tertulia, también la intervención de Jesús Caicedo en el asunto Club de Mar. Hasta ahora.